Déjeme agregarle otro elemento más, porque en medio de todo este debate, bien vale la pena preguntarse por el rol que tiene la democracia cristiana en estos proyectos del Ejecutivo. Hubo un acuerdo para apoyar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, pero no está claro cómo va a seguir luego este camino. Lo intentamos responder en 3 preguntas. Todo estaba listo en el Ministerio de Hacienda para la firma que dejaría a la democracia cristiana colaborando con el gobierno en la reforma tributaria. El presidente de esa colectividad listo para acudir al acuerdo, que incluía a las pymes. Él mismo dijo haberse sorprendido con la llegada del presidente Piñera a esta suerte de pequeña ceremonia. Un episodio que dejó en claro la importancia que tiene la democracia cristiana para el gobierno y su intento por sacar adelante la agenda legislativa. ¿En qué más se ve este apoyo? Intentamos responderlo en 3 preguntas. ¿Qué rol está cumpliendo la ADC en la agenda legislativa del gobierno? Después de la firma para apoyar la reforma tributaria, fue evidente que la democracia cristiana cumpliría un rol clave en los intentos del gobierno por llevar adelante sus proyectos emblemáticos. Ese primer apoyo podría extenderse a contar de los votos para aprobar la reforma a las pensiones o al sistema de salud. Sin embargo, las dudas surgieron junto con la popularidad del proyecto de las 40 horas de la diputada Camila Vallejo. Y no toda la ADC está de acuerdo con apoyar la moción del gobierno. Más bien, una parte está a favor de la iniciativa de reducción de jornada laboral. ¿Cuánto más puede acercarse la ADC al gobierno? Depende de cómo y las circunstancias. Probablemente algunos parlamentarios puedan sumarse a algunos de los proyectos de interés de la moneda, pero aún no está claro cómo actuarán los legisladores de la Falange, por ejemplo, en la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos. Hay más dudas en el Senado, que tendrá un rol clave en este proceso. Y sobre todo con la senadora Jasna Proboste, exministra de Educación, y quien debió dejar el cargo y pasar 5 años sin poder ejercer en el sector público tras enfrentar una acusación constitucional en 2008. Acusación que entonces apoyó Marcela Cubillos, quien era diputada. ¿Formará parte de una coalición de centro-izquierda en las próximas elecciones? Las alianzas políticas en la oposición parecen dividirse en 2 grupos. Por un lado, el Frente Amplio y el Partido Comunista, y por el otro, el Partido Socialista, los radicales y el PPD. La democracia cristiana está a la espera de cómo se configuran los escenarios y de qué manera logre captar a algunos seguidores en su camino por liderar procesos políticos. Lo interesante de esta discusión la vamos a tener ahora con la senadora de la democracia cristiana, Jasna Proboste, que nos acompaña en vivo esta noche con nosotros aquí en el estudio. Senadora, gracias por acompañarnos. Bienvenida. No, muy buenas noches, Juan Manuel. Muy bien, es un agrado poder estar acá. Senadora, es evidente que la democracia cristiana juega un rol muy importante y quizás ha quedado muy reflejado en este año y medio del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es un rol relevante tanto para la oposición como lo es también para el Ejecutivo, porque es el partido con el que el Ejecutivo sale a conversar y también con el que la oposición sale a conversar. ¿Lo siente usted así? ¿O comparte más bien la opinión de quienes dicen no, se está exagerando la nota respecto del rol que tiene hoy día la democracia cristiana en la política chilena? Mira, me parece que la democracia cristiana juega un rol muy importante y lo quiero plantear desde donde nosotros nos desempeñamos, que es el Senado. Y lo dijimos desde marzo del año 2018 cuando la ciudadanía nos colocó en la oposición. Vamos a jugar un rol importante desde la unidad de la oposición para poder mejorar las iniciativas de ley que el gobierno envíe, pero sobre todo para trabajar con mucha claridad en que lo que mejor le hace al país es la unidad de la centroizquierda y que logre reconfigurar un proyecto político que le entregue a este país una conducción distinta a la que ofrece un gobierno encabezado por la derecha. Ahora, y en eso nosotros consideramos que la democracia cristiana, así como todos los partidos de la oposición, juegan un rol muy relevante. Le destacan el rol a la ADC, pero no sé si me atrevería a decir que la oposición reconocen que precisamente una de las cosas que ha hecho la ADC es articular un rol de unidad dentro de la centroizquierda, más bien las indican de lo contrario. Lo que pasa es que en el Senado ha habido un rol muy claro de unidad de toda la oposición. Mire, vamos a conmemorar el 5 de octubre un nuevo aniversario del triunfo del no. Y me recuerdo el año pasado, cuando conmemoramos los 30 años, fue desde la unidad de la oposición, en donde partió en el Senado, pero logramos convocar a toda la oposición. Y creo que eso hace y genera un elemento distintivo en los desafíos que hoy día el país tiene que enfrentar. A la oposición y a la democracia cristiana en particular nos preocupa el estancamiento económico en el cual se encuentra el país. Aquí hay un conjunto de promesas que este gobierno hizo y que no le ha cumplido a la ciudadanía. Prometió más empleo y tenemos
tenemos las tasas más altas de desempleo, prometió más crecimiento y estamos muy lejos de aquello. ¿Le incomoda cuando dicen que la democracia cristiana es la que le ha facilitado al gobierno poder sacar adelante sus proyectos de ley? Eso a mí, la verdad, no me siento representada en eso, porque creo que el Senado ha jugado un rol que es muy importante a partir de la unidad de la oposición. Los acuerdos que alcanza Fuad Chahín cuando negocia y discute con el gobierno para mejorar una iniciativa legal, ¿llegan solo hasta la Cámara de Diputados o incluye el Senado? Bueno, el propio presidente de la Democracia Cristiana ha señalado que, por ejemplo, en temas de reforma tributaria, sus acuerdos que ha alcanzado con el gobierno no son extensivos al Senado, porque nosotros hemos tomado una decisión muy clara y que es la unidad al interior de la oposición. ¿Y eso se va a reflejar, por ejemplo, en la discusión del proyecto de reforma tributaria? ¿De qué manera? ¿Qué le van a pedir al gobierno que cambie ese proyecto? Bueno, mire, yo creo que no es solo en el proyecto de reforma tributaria, pero en por un poner un conjunto ejemplo de iniciativas. Nosotros creemos que desde la Democracia Cristiana no podemos estar disponibles para bajarle los impuestos a los súper ricos. Cuando aquí se hace gárgaras con el apoyo a las pequeñas y las medianas empresas, yo creo que es importante señalarlo. Aquí los únicos beneficiados con la disminución de los impuestos son un grupo de grandes empresas que van a ver rebajados sus impuestos en cerca de un 10%. Ellos como empresa y sus dueños, y por lo tanto creemos que hoy día los desafíos de la democracia cristiana, desde su inspiración humanista cristiana, tiene que estar reflejado en mejorar las pensiones ahora, no en 40 años más como lo propone el proyecto de ley del gobierno del presidente Piñera. Hoy día el promedio en Chile, más de 2 millones de chilenos y chilenas reciben pensiones que en promedio son del orden de 207.000 pesos, Juan Manuel. Y si eso nosotros lo separamos por condición de género, las mujeres se ven enfrentadas a una situación que es mucho peor, 167.000 pesos en promedio, de mujeres que cotizaron. Y eso hace obligatorio el que hoy día nosotros pongamos nuestro acento desde una perspectiva humanista cristiana, desde los principios de la solidaridad, en mejorar las pensiones ahora y no en 40 años más. Y eso significa que tenemos que hacer una mejor aproximación en la recaudación fiscal. Por eso se necesitan más recursos, no menos recursos como lo que implica esta reforma tributaria. Es interesante este punto, cuando usted entonces plantea, senadora, que busca la unidad de la oposición y que esa unidad tiene que verse reflejada también al momento de discutir con el gobierno sus proyectos de ley. ¿Qué pasaría, por ejemplo, porque de hecho en este mismo estudio por la senadora de su partido, Carolina Goich, ella estaría abierta a avanzar en la discusión de tal cual como está el proyecto, si es que se incorporaran, por ejemplo, iniciativas que aumenten los impuestos a el tabaco, el alcohol y los productos azucarados para poder financiar la ley del cáncer? Hace 2 viernes atrás me tocó, mi calidad de jefa de bancada, acompañar la reunión de los miembros de la Comisión de Hacienda de la oposición. El senador Montes, el senador Lagos Weber, que la preside, y el senador Jorge Pizarro. Y los tres ya comenzaron un trabajo articulado para poder avanzar en materia de reforma tributaria. Ese es el primer paso. Es la Comisión de Hacienda la que discute y ellos han reafirmado esta condición que nosotros hemos señalado como un modo de entender nuestro rol desde la oposición, que es a partir de la unidad. Y por lo tanto ellos ya han constituido equipos técnicos conjuntos de manera de poder enfrentar la discusión de este proyecto de ley. ¿A usted le parece que el 4% adicional de cotización para las pensiones es insuficiente? ¿A cuánto lo elevaría usted o esperaría que se elevara en el Senado? A nosotros lo que nos parece que es absolutamente impresentable es que un proyecto de ley de reforma de pensiones no incorpore los temas de solidaridad e intrageneracional. Claro. No nos parece que hoy día los chilenos y chilenas no puedan definir dónde van sus cotizaciones adicionales. Nosotros creemos que en esto el rol del Estado tiene que ser mucho más claro y en ese sentido nos sentimos muy lejanos al proyecto de pensiones que presenta el gobierno del presidente Piñera, que, insisto, propone mejorar las pensiones en 40 años más. Y los problemas que tenemos son en el día de hoy de malas pensiones que entregan las AFP. Eso es, nos sentimos demasiado lejanos, tal cual como está el proyecto, usted lo vota en contra, entonces. El proyecto de pensiones. ¿Sí? Así es. Y déjeme preguntarle respecto del proyecto de las 40 horas, si llegara al Senado tal cual como está, ¿usted lo votaría a favor o lo votaría en contra? Bueno, a mí me tocó ya una discusión importante en la Cámara cuando fui diputada, que se discutió respecto de la admisibilidad. Y nosotros ya desde ese momento nos hemos manifestado a favor de esta iniciativa. Y lo digo, Juan Manuel, porque creo que también el tremendo apoyo que tiene el proyecto de rebaja de la jornada laboral entre todos los chilenos y chilenas, que alcanza un 70% de acuerdo a las encuestas que paga el propio gobierno,
tiene que ver con que hoy día este proyecto se hace cargo de las jornadas que son extenuantes en nuestro país, los traslados que implican una enorme cantidad de tiempo. Mire, todos estos, o buena parte de los argumentos bien catastrofistas que hemos escuchado durante este tiempo, ya los escuchamos cuando Chile hizo la rebaja de 48 a 45 horas, en donde varios anunciaban que aquí venía un cataclismo y la pérdida de empleo. Nada de eso ocurrió. Ahora, sin embargo, a la diferencia de ese proyecto, aquí se están discutiendo otros dos que también le exigen al empleador varias cosas. La misma reforma de pensiones, que se supone que es de costo del empleador, y el proyecto de esa laguna universal. El otro proyecto se discutió... pero yo me encantaría hablar largo de esa laguna universal, pero déjeme decirle una cosa. El gobierno dice que el proyecto de 40 horas genera una enorme pérdida de puestos de trabajo y que su proyecto de 41 horas genera muchos empleos. O sea, y uno dice, por una hora de diferencia... No, porque no es por una hora, es por la flexibilidad que contempla el proyecto. Son además, de naturaleza distinta. Pero además, ya las propias autoras y el acuerdo que se ha alcanzado en la Cámara de Diputados actualmente incorpora la gradualidad. Uno de los elementos positivos que tuvo cuando Chile hizo... la gradualidad es una cosa, la flexibilidad es otra, porque el proyecto del gobierno es flexibilidad con reducción. En realidad es precarización el del gobierno, pero después podemos hablar de aquello. Cuando Chile hizo su reducción de 48 a 45 horas, se incorporó ya la gradualidad, que era 1 hora por año. Nos parece que hoy día esta opción a la que se han abierto, no solo los mocionantes, sino que la oposición en la Cámara de Diputados también incorpora un elemento que es positivo, esta gradualidad de 5 años. Y yo creo que hoy día la tremenda adhesión que tiene esta iniciativa, el rechazo que tiene también en las mismas encuestas que paga el gobierno a la idea de que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional, habla de la necesidad de que Chile mire con mayor detención qué es lo que está pasando respecto a las remuneraciones, qué es lo que está pasando con estas jornadas laborales extenuantes, qué es lo que está pasando con más de 1 millón de trabajadores en Chile que tiene actualmente licencias por salud mental, es decir, qué es lo que está pasando, cuál es el tipo de sociedad en la que nosotros queremos vivir. Ahora, el exministro de Hacienda del gobierno de la presidenta Bachelet dijo esta mañana en la Radio Infinita que una disminución, tal cual como está el proyecto hoy día, en el mediano plazo sí va a significar un menor salario también. Bueno, mire, yo creo que él también era parte de los que decían argumentos muy similares en la rebaja de las 48 a las 45 y nada de eso ocurrió. Yo creo que hoy día le hace bien a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país tener una reducción importante en su jornada de trabajo, porque, insisto, Juan Manuel, hoy día las jornadas en nuestro país son extenuantes, no permiten una adecuada compatibilización de la vida de familia, de las actividades de deporte. Chile tiene las tasas de obesidad más importantes, no solo en el sector, en el segmento de trabajadores, sino también en el segmento escolar. Y ahora, cuando uno mira qué es lo que ocurre, nos ha pasado algo similar. Pareciera que nadie se opone en estricto rigor en la conversación a disminuir la cantidad de horas y pareciera que están todos en línea con eso y además cosa de mirar los países es más o menos equivalente a Chile, cuántas horas trabajan. Portugal lo hizo, o sea, para no compararnos con países que tienen PIB muy distintos. Portugal lo hizo, la provincia de Quebec también lo hizo y a 10 años en donde ellos ya han implementado esta rebaja a 40 horas, las externalidades que pueden mostrar son todas positivas. ¿Y existe alguna manera entonces de recordar que no se produzcan esos otros efectos, como por ejemplo que haya en el mediano plazo una disminución de salario? Bueno, a nosotros nos parece que la introducción de la gradualidad es un elemento muy importante. Chile cada vez que ha hecho reformas importantes y las ha hecho de manera progresiva, creo que le ha ido bien. Entonces creo que este mecanismo nos permite tener una mayor esperanza en una adecuada implementación. 30 segundos al comentario que usted hizo respecto de esa laguna universal. Usted dijo esto le va a cargar la mano al empresariado. Mire, la verdad, el proyecto de esa laguna, dicho en fácil, lo único que hace es liberarle el bolsillo al sector empresarial de una responsabilidad que ellos hoy día pagan y que ahora la va a pagar el Estado. ¿Y la va a pagar el Estado con qué? Con los recursos que tiene en el fondo de cesantía. Entonces cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué desvestir un santo para vestir otro? No, es que tenemos recursos ahí que están sin utilizarse. ¿Por qué no mejora las prestaciones en el fondo de cesantía? Entendiendo que hoy día hay tantos chilenos y chilenas que buscan trabajo y no lo encuentran. Que ese es un tema así. Entonces, en el fondo lo que hace el proyecto de esa laguna, que no es universal, porque excluye de plano a todas las mujeres del sector público y no es universal tampoco, y además se desvía del foco que hemos construido durante tantos años, en donde el objeto principal son los niños y niñas. Ellos son los sujetos de derecho. Este proyecto cambia ese paradigma y ya no son los niños sujetos del derecho de la educación, sino que son los padres mientras trabajan. Cuando pierden el trabajo, los niños pierden el derecho. Y
insisto, lo que antes pagaba el sector empresarial, hoy día lo va a pagar el Estado con este fondo al cual también concurren todos los trabajadores. Sí, es cierto, pero también el empresario a ese fondo. Va a ser una contribución pequeña. Adivine qué le voy a preguntar. Muy pequeña respecto de lo que hace actualmente. Entonces, pareciera esto ser un traje más bien a la medida para que el sector empresarial no se haga cargo de una responsabilidad que nosotros creemos que la debe tener. Senadora Yasna Proboste, adivine qué le voy a preguntar. Por el norte, por Atacama, ¿no? ¿Le incomoda tener que votar una acusación constitucional? Si No, es que sea el escenario, digo, una acusación constitucional en contra de una ministra de Educación, digo, usted vivió ese proceso también en carne propia. ¿Le incomoda tener que pasar por ese proceso ahora usted del otro lado? Mire, ni siquiera me he puesto en ese escenario porque, como usted sabe, esta es una situación que parte en la Cámara de Diputados, son ellos los que tienen esta facultad y solo si es que allí se aprueba, recién nosotros vamos a conocer de esta situación. Y lo que sí, yo creo que a diferencia de lo que hicieron muchos en nuestro proceso, vamos a analizar el mérito de esa acusación que hasta este momento, Juan Manuel, no lo conozco. ¿No ha leído la acusación? No, no la conozco y no me parece que sea oportuno que la conozca hasta que no sea la Cámara de Diputados la que se pronuncie. Tiene una mirada, sin embargo, crítica usted de la gestión de la ministra de Educación, más allá de si es constitucional o no. Sí, pero eso tiene que ver con otra materia. En general, yo tengo una mirada muy crítica de lo que ha sido la gestión de este gobierno. Este fue un gobierno que usó y abusó de la frase, por ejemplo, los niños primero durante la campaña. Y lo que hemos visto es que este gobierno, el año 2018, presentó un proyecto para aumentar la subvención de los organismos colaboradores del Sename, que atienden las residencias. Abril del año 2018, Juan Manuel, se aprobó íntegramente en enero del año 2019. Han pasado ya casi 8 meses de aquello y todavía no le llega un solo peso a las instituciones colaboradoras del Sename que atienden las residencias. Es decir, aquí hubo una situación abusiva. El gobierno en este caso no le puede echar la culpa al gobierno anterior porque fue una iniciativa presentada por este gobierno. Tampoco le puede echar la culpa a la oposición porque nosotros aprobamos finalmente este proyecto de ley teniendo muchos reparos. Nosotros decíamos, mire, primero hagamos una auditoría, distingamos a aquellos organismos colaboradores que lo hacen bien respecto a aquellos que tienen conductas abusivas, pero el gobierno abusó de sus facultades, de la discusión inmediata, de la suma urgencia para evitar el debate de fondo y finalmente el proyecto se terminó aprobando en enero del año 2019. Han transcurrido ya prácticamente 8 meses de eso y no ha llegado un solo peso. Entonces, yo en realidad tengo una opinión muy crítica de lo que se ha hecho en diversas áreas. O sea, ¿y eso incluye educación? Bueno, lo hemos planteado, Juan Manuel, en cartas que son públicas en enero de este año. Todos los senadores de oposición, sin excepción, enviamos una carta al presidente de la República respecto de nuestra preocupación con el abandono de la educación pública. En el día de hoy, sin ir más lejos, nos acabamos de reunir en una sesión extraordinaria del Consejo de Universidades del Estado de Chile, del CUECH, en donde, mire, un solo dato. El gobierno del presidente Piñera en el Ministerio de Educación dejó de ejecutar el presupuesto del año 2018 más de 500.000 millones de pesos. Dejó de ejecutar, no lo ejecutó. Solo el gasto que representa la cantidad de alumnos que perdieron el beneficio de la gratuidad son cerca de 40.000 millones. Nada hubiese costado apoyar a esa familia, apoyar a esos estudiantes, darle tranquilidad, darle certeza de que iban a poder concluir su periodo académico. Entonces, mire, cuando uno plantea una crítica en materia de salud, porque presentan una ley del cáncer sin financiamiento, cuando uno plantea una crítica en código de agua. Para optimizar el tiempo, déjeme preguntarle, la ministra de Educación ha citado varias veces, en varias entrevistas, aquí mismo también la semana pasada, que a diferencia de lo que ocurrió con usted, ella no tiene informes de Contraloría en contra, que usted tenía 3. Ah, pero le agradezco su pregunta. Cuando a uno le agradece la pregunta, porque la pregunta es pésima. Entonces, porque le sirve solo al que le pregunta. Sí, me sirve mucho. ¿Sabe por qué? Le voy a hacer el contrafactual entonces. ¿Sabe por qué me sirve? Porque realmente en esto la ministra está absolutamente equivocada. Y ella debiera conocerlo porque se pronunció en materia de una acusación constitucional en mi contra. A mí se me juzgó por situaciones que habían ocurrido entre el año 2004 y 2006. Eso fue la acusación. Yo llegué a ser ministra el año 2006. Estos hechos eran anteriores. Y finalmente esa votación se produjo en abril del año 2008. El 24 de septiembre de ese mismo año, la Contraloría señaló, por el mismo Contralor que hoy día forma parte
del Consejo de Modernización del gobierno del presidente Piñera, Ramiro Mendoza, en que todo este tema estaba absolutamente aclarada las conciliaciones bancarias de una Secretaría Regional Ministerial, porque no era tema de nosotros, no era tema nuestro, y he tenido que soportar durante muchos años una crítica absolutamente infundada de los sectores más ultraderecha, con situaciones que son complejas y que además no se condicen con la realidad. Entonces, ella nuevamente vuelve a desinformar a la ciudadanía. A mí se me juzgó por situaciones que habían ocurrido antes que yo asumiera el Ministerio de Educación, y se me juzgó respecto de una situación de uno de los 13, en ese tiempo eran 13, 14 regiones, uno de las 14 Ceremis, sí, ya estaban los ríos. Sí, ya estaban los ríos. Uno de los 14 Ceremis del país, no tenía nada que ver con el ministerio, y por lo tanto una vez más se equivoca, porque eran temas que inclusive el propio Contralor, amigo de ellos, que hoy día trabaja con el presidente Piñera dirigiendo una comisión de modernización, dijo con varios meses posteriores a la votación en que ellos concurrieron en una situación que era absolutamente de injusticia, en que no había ninguna dificultad. Y por lo tanto, ¿sabe cuál va a ser mi diferencia? En que yo voy a evaluar el mérito de esa acusación constitucional si es que llega al Senado. Déjeme preguntarle por último esto. ¿Qué le pasa a usted cuando se escucha decir de distintos sectores, y harto en privado también, que esta acusación constitucional es una vendetta respecto de lo que a usted le hicieron? Es que, mire, ¿sabe qué? Nadie puede ser tan autorreferente. Han habido después de ese proceso varias acusaciones constitucionales. De hecho, en este mismo gobierno, lo que va a correr este gobierno, ya se han presentado acusaciones constitucionales anteriores. Entonces, a mí me parece que está muy alejado de la realidad. Y yo, a diferencia de lo que a lo mejor muchos hicieron en su momento, yo voy a estudiar en profundidad el mérito de una acusación constitucional si es que llega al Senado. Yasna Proboste, senadora de la Democracia Cristiana, conversando esta noche en vivo con nosotros en Mega Noticias Plus Prime. Muchas gracias, senadora. No, muchas gracias a ustedes.